Hola, hoy les traigo una guía de cuidado sobre la boa constrictor. Esta boa se podría decir que es la serpiente más conocida a nivel mundial, siendo seguida por la serpiente del maíz o alguna que otra pitón, no solo en el mundo de los fanáticos de los reptiles, sino en la cultura general de cualquier persona que tenga cultura general. Se le suele encontrar en casi todos los zoológicos del mundo por su adaptabilidad, resistencia y cuidados ya muy estudiados debido a la gran cantidad de ejemplares en cautiverio que hay en el mundo que permiten que tener estos animales sea algo no tan complicado como con otras especies. Se puede decir que compite junto con la serpiente del maíz, y la pitón bola por la mejor serpiente para principiantes, aunque su punto débil en esta competencia es su comportamiento arisco y agresivo, aunque depende del ejemplar y si se le acostumbra a la manipulación. Sin embargo, tiene muchas ventajas frente a las otras dos. Con el nombre de boa constrictora se le conoce a varias especies, aunque también se le suele llamar boa tragavenado o mazacuata, aunque claro, no se puede tragar un venado adulto pues no es tan grande. Su nombre científico es exactamente boa constrictor y por su amplia distribución existen muchas subespecies, siendo las más comunes la boa constrictor y la boa constrictor imperator. Estas se encuentran casi siempre en cautiverio y son las más extendidas en su hábitat. Aunque esta guía de cuidados está enfocada en estas dos subespecies, no quiere decir que no se pueda aplicar a las otras, que solo requieren ligeras variaciones ya sea en el tamaño del terrario y ambientación. Aquí vemos las subespecies de boas constrictor que existen mediante estas ilustraciones, sin embargo creo que falta la imperator. Ahora bien, las especies como la imperator y la constrictor tienen a su vez localidades, las cuales tienen variaciones de color o tamaño y son típicas de algún lugar en específico, las cuales vemos en estas ilustraciones. Por explicar todo esto fácilmente, y de manera concreta, las boas constrictor se dividen en subespecies. Estas subespecies a su vez tienen localidades. Entonces, como ejemplo tomemos la boa constrictor Venezuela. Los primeros dos nombres indican que es de la especie boa constrictor, el tercero la subespecie y el último la localidad, e incluso puede incluir el morfo, que ya lo veremos más adelante. Ya con esto, si leen algún artículo de estos animales no se confundirán tanto. Pueden habitar desde zonas áridas, playas, cuevas, pastizales, manglares, sabanas y bosques tropicales, donde la vemos tanto con un comportamiento arbóreo, como terrestre, demostrando su adaptabilidad. Se le encuentra casi que en Sur y Centroamérica, desde México hasta Argentina. Tiene colores diversos, generalmente rojizos, en un fondo rosado, blanco o marrón, pero la coloración variará también según donde viva el ejemplar, según el ejemplar, y según la subespecie. Tiene colores diversos, generalmente rojizos, en un fondo rosado, blanco o marrón, pero la coloración variará también según donde viva el ejemplar, según el ejemplar, y según la subespecie. En la boa constrictor, el color que presentan las marcas características de la cola son de un rojo caoba brillante. Los picos de viuda son muy evidentes en la gran mayoría de los ejemplares. Las subespecies más grandes, como la imperator, puede llegar a los 2 metros, sin embargo otras especies rondan los 2 metros solamente, como la constrictor, la cual también es llamada boa de cola roja y puede que la llame así durante el video para no estar repitiendo tantos nombres, y la imperator boa imperial. Tienen un promedio de 20 años en la naturaleza, y 30 o 40 en cautiverio. Por otra parte, cuando nos disponemos a tener uno de esos animales, el terrario puede ser ya sea una pecera o un terrario de cristal, combinado con algún otro material como plástico, madera o algún metal. Puede ser que lo compres en una tienda de mascotas o que lo elabores tú mismo o que lo mandes a hacer. Debe ser un terrario largo con un ancho no tan exagerado y una altura así un poco mayor que el que necesitan otras especies de serpientes, ya que puede decir que es de hábitos semiarborícolas. Para un ejemplar juvenil no se necesita un terrario tan grande, aunque siempre sin importar el tamaño del animal, lo importante es que éste se pueda mover con libertad por el terrario sin que éste tenga que estar reprimido o enrollado todo el tiempo porque el terrario no le permite estirarse o desplazarse. Para un ejemplar adulto, específicamente hembra, las medidas pueden ser mínimo 150 centímetros por 60 centímetros por 40 centímetros. Ten en cuenta que esto depende también de la especie, y estas medidas pueden ser un poco mayores según el tamaño que alcance. En la descripción te dejamos una guía de cómo elaborar tú mismo un terrario de madera y cristal.
Cuando tienes uno de estos animales, aparte de los implementos que mantienen los parámetros que en las boas constrictor no son tantos como en otros reptiles, debes ambientar el terrario. Supongamos que existe una línea y en un extremo tienes un terrario puramente funcional, que reúne las condiciones de vida para la serpiente y a la vez es fácil de limpiar y demás, y del otro lado de línea tienes un terrario bien ambientado con plantas, un sustrato y troncos llamativos que simulan muy bien el hábitat de estos animales. Cualquiera de estos dos modelos son los comúnmente implementados en estos animales y cualquiera que elijas está bien. En los dos modelos se debe usar un terrario de un tamaño adecuado. En el modelo más higiénico solo un tronco o rama que soporte el peso del animal, un plato llano con agua, que no sea fácil de voltear y un refugio donde se pueda esconder, es suficiente. Mientras que en el 2D podemos usar fondos rocosos del cual salgan distintos troncos, algunas plantas en el suelo o en los troncos. Según el tipo, enredaderas y sustratos tropicales. Recuerda que todos estos accesorios deben ser desinfectados antes de ser introducirlos al terrario, ya sea hirviéndolos o con otro método. Obviamente las plantas no las hierves por si acaso. En cuanto a los parámetros para medirlos, debes usar un termómetro y un higrómetro. Pueden ser analógicos. Los termómetros también vienen de estos que se pegan al cristal, o uno digital, el cual puedes conseguir un modelo que es higrómetro y termómetro igualmente con el analógico. Los analógicos generalmente solo van fijados a la pared trasera del terrario por la parte interna de él, de modo que puedas ver las cifras que marca, ya sea humedad y temperatura. Mientras que los digitales llevan una pequeña sonda que vas a ingresar al terrario y el resto se queda afuera. La temperatura debe ser de 27 a 32 grados centígrados de día, 25 a 28 grados centígrados de noche. Con un punto de calor en el terrario de entre 30 y 32 grados centígrados. Recordemos que con estos animales debe existir este punto de calor que será donde se enfoca la temperatura de un lado del terrario. En otras especies de reptiles aquí se enfocan los focos UV y otros, pero como las boas constrictoras no los necesitan y les basta con la luz natural, entonces en ellas no es necesario, solo se necesita que esté un lado del terrario a esa temperatura, mientras que el otro lado donde se encontrará el refugio debe estar varios grados más baja, y así el animal podrá termorregularse al elegir de qué lado estar. De ese lado también se recomienda poner el plato con agua. La humedad entre 50% y 70%, esto se logra rociando con agua el terrario cada cierto tiempo. El terrario no debe de estar mojado, solo humedecido para evitar infecciones a futuro en el animal. La temperatura la podemos mantener con una placa térmica que colocaremos de un solo lado del terrario, un cable calefactor para reptiles el cual lo instalaremos según las instrucciones, pero de un solo lado del terrario. No es recomendable para nada el uso de rocas calentadoras, ya que estas van directamente en el terrario y cuando el animal pasa por sobre estas o se queda mucho tiempo, entre otras cosas, suelen generar fuertes quemaduras en nuestra boa constrictor. Mediante bombillas para reptiles de igual manera podemos mantener esta temperatura. Podemos usar spots de calor, lámparas de cerámica, aunque estas secan mucho el terrario, spots de halógeno, focos infrarrojos y más. Para la noche suele bastar con desconectar la fuente de calor o usar focos de luz nocturna para reptiles. Los sustratos más usados suelen ser papel de diario o periódico, que es fácil de limpiar y solo se debe retirar y cambiar por otro, y otros más llamativos o que lucen mejor como la fibra de coco, la corteza y algunos otros que venden hechos de virutas de madera, aunque no muy recomendados, y ten en cuenta que algunas maderas son tóxicas. Se recomienda alimentarla solo de roedores del tamaño adecuado. Estos irán aumentando de tamaño a medida que el animal va creciendo. Es recomendable acostumbrarla a que coma animales previamente sacrificados o congelados, para evitar riesgos para la serpiente, y si se le alimenta con animales vivos no dejarla sin vigilancia junto con este. Se recomienda alimentar a la boa en otro traste que no sea su terrario y casi siempre a las mismas horas, además de con pinzas, esto para evitar mordeduras, ya que asocia esto con la comida. De lo contrario puede pasar que entonces confunda la hora de comer con cualquier otro momento en el que se ingrese la mano al terrario.
La constancia del alimento depende de la digestión del ejemplar y generalmente puede alimentarla cada semana, pero esto dependerá de muchos factores, por lo tanto es importante ir viendo el desarrollo del reptil en cuanto a alimentación y así deducir tú mismo cada cuánto alimentarla. También depende del tamaño de la presa que le des. Si le das una presa grande tardará más en volver a recibir alimento. Toma en cuenta también que un ejemplar juvenil requiere una alimentación un poco más constante como la que te dije, de manera semanal. Claro que con presas pequeñas, y a medida que se hacen más adultos el tiempo entre presa y presa va a ser mayor y por supuesto usarás presas más grandes. Pero no será muy constante como en otros tipos de animales. No es recomendado estar manipulando a la boa luego de que se alimenta para que no lo regurgite. Es importante llevar un control del peso del animal para medir su desarrollo en cuanto a la alimentación, y así si algún momento deja de comer, lo cual sucede a veces en las serpientes, al tener un control del peso de la boa conocerás cuando la situación se esté agravando o si solo es algo común, ya que se verá reflejado en ella, aunque los problemas de alimentación no son tan comunes en las boas constrictor como en otras serpientes como las pitones. Habitualmente, la hembra suele ser más grande que el macho. Aunque hay métodos más específicos para conocer el sexo. Llega a la madurez sexual entre los 2 y 4 años de edad. Son animales ovovivíparos, la hembra guarda los huevos en su interior hasta que eclosionan, luego expulsa tanto las cáscaras como las crías vivas. Tiene un periodo de gestación de 4 a 10 meses. Puede llegar a tener una camada de 15 a 20 crías. Hay muchos métodos para sexarlas, puedes guiarte por el tamaño, la cola, los espolones o usar el método de la sonda. Te dejo en la descripción un artículo acerca de ese tema. Muy bien, ahora veremos las distintas variedades de boas constrictor que existen. Los morfos no son más que variaciones genéticas que se dan en algunos ejemplares y que se ven representadas fenotípicamente en el animal, como lo vemos en sus colores, que independientemente de la especie o subespecie de boa son colores raros que no posee un ejemplar común o nominal. Estos morfos también podemos verlos en muchos otros reptiles en los cuales se haya avanzado bastante en cuanto al conocimiento del cuidado en cautiverio como para comprender la genética de ellos y aplicarla en los criaderos que se especializan en estos animales para, mediante cruces selectivos de especímenes, tener animales con estas variaciones genéticas, de manera similar a las teorías que vimos en secundaria sobre Mendel y los guisantes y otros experimentos de genética como los de Morgan y las moscas de la fruta. Algunos morfos de otros reptiles son muy comunes de conseguir en la naturaleza, como sucede con los camaleones pantera a diferencia de él, o que sucede con las boas. Estos ejemplares tienen un precio más alto que los ejemplares comunes en el mercado de animales exóticos y se suelen conseguir solo en tiendas especializadas que manejen muchas especies y variedades o con criadores, no en cualquier tienda. Ya que vimos algunos morfos de los más conocidos, aquí tienen todos los morfos existentes, les dejo la imagen en la descripción. Por otra parte, lo otro que también puede variar el patrón y los colores en las boas constrictor son las localidades. Al principio del vídeo explicamos un poco acerca de estas localidades dependen de la subespecie de boa constrictor que sea, y cada una tiene localidades únicas. Estas localidades son formas o variaciones que ha adquirido una población completa de una subespecie de boa constrictor que se encuentren en un lugar específico. Por lo tanto, las boas constrictor de cola roja o constrictor de México serán diferentes en colores y en patrones de dibujos a las colombianas y así. Por lo tanto, según donde vivas puede que se te haga más fácil comprar un ejemplar de las localidades cercanas de manera legal, claro, con todos sus papeles en regla, que una de una localidad lejana. Aquí vemos las localidades de boa de cola roja o constrictor y luego las de las imperator. Este ha sido todo, espero que vean los próximos videos. Si tienen algo que corregir, pregunta u opinión, déjenla en los comentarios. Todo lo prometido en el video está en la descripción del mismo. Les recomiendo ver este video si no saben si elegir una pitón bola o una boa constrictor y son principiantes. Saludos.